Expulsaron al perro guía del ciego de la iglesia, y la reacción del padre fue: Ignacio Hernández nunca imaginó que le impedirían entrar a un lugar de fe. A los 72 años, después de perder la vista por completo hace 5 años, se había adaptado a su nueva realidad gracias a su compañero inseparable, un labrador dorado llamado Astro. Aquella mañana de domingo, sostenía la correa del perro con firmeza mientras subía los escalones del templo de San Francisco, en la Colonia Providencia, en Guadalajara. Era el bautizo de su nieta, Sofía, y nada en el mundo le haría perder ese momento. Pero antes de que pudiera entrar, sintió una mano firme que sujetaba su brazo. «Usted no puede entrar con ese animal aquí», dijo una voz masculina firme y autoritaria. Ignacio se detuvo, confundido. Astro permaneció a su lado, tranquilo y atento como siempre. «Joven, este es mi perro guía. Lo necesito para poder moverme». «No me importa. Los animales profanan el lugar sagrado. Usted va a tener que dejarlo afuera». La voz pertenecía a Gerardo, el hijo mayor del diácono Javier Morales. A su lado estaba su hermano, Arturo. Ambos vestían trajes oscuros y tenían en el rostro esa expresión de superioridad que viene de quien cree conocer todas las reglas. «¿Pero cómo voy a entrar sin él?». La voz de Ignacio comenzó a temblar. «Mi hija me está esperando. Es el bautizo de mi nieta. Ese es su problema. Consiga a alguien que lo guíe o regrese a casa», respondió Arturo cruzando los brazos. Astro comenzó a inquietarse, sintiendo la tensión en el aire. Dio un pequeño ladrido, nada agresivo, solo un aviso de que su dueño estaba en dificultades. «¿Vio? Ese perro va a alterar toda la ceremonia», dijo Gerardo empujando ligeramente el hombro de Ignacio hacia atrás. «Salga de aquí». Desde el altar, el padre Francisco estaba organizando los ornamentos para la ceremonia cuando escuchó voces alteradas en la entrada. Levantó la vista y vio la escena que se desarrollaba. Su corazón se apretó. Sin dudarlo, dejó todo y bajó rápidamente los escalones del altar. La pequeña congregación que ya estaba sentada en las bancas comenzó a murmurar, girando el cuello para ver qué sucedía. Entre ellos estaba Verónica, hija de Ignacio y madre de la bebé que sería bautizada. Sostenía a Sofía en sus brazos y sentía las lágrimas quemarle los ojos al ver a su padre siendo humillado en la puerta. «¿Qué está pasando aquí?». La voz del padre Francisco cortó el aire. Gerardo se volteó, manteniendo una postura respetuosa pero firme. «Padre, este señor quiere entrar con un perro a la iglesia. Solo estamos haciendo cumplir las reglas». Francisco miró a Ignacio, quien mantenía la cabeza baja, sosteniendo firmemente la correa de Astro. El perro permanecía en perfecta postura al lado de su dueño, con la lengua de fuera en un día caluroso de verano. «¿Su nombre?», preguntó el padre, acercándose al anciano. «Ignacio Hernández, padre. Soy el abuelo de la niña que va a ser bautizada hoy». Francisco sintió algo dentro de sí moverse, un recuerdo antiguo, doloroso, que intentaba mantener guardado. Cerró los ojos por un momento y cuando los abrió de nuevo, todos quedaron impactados con lo que vieron. El padre Francisco se arrodilló, ahí frente a todos, dobló sus rodillas en el frío piso de la iglesia y tomó las manos de Ignacio. «Perdóneme», dijo el padre, y su voz estaba cargada de emoción. «Perdóneme por la ignorancia de esta comunidad». Un silencio absoluto se apoderó de la iglesia. Hasta Gerardo y Arturo quedaron paralizados, sin saber cómo reaccionar. «Padre, usted no tiene por qué», comenzó Ignacio, pero Francisco apretó sus manos. «Hace 15 años perdí la vista temporalmente», dijo el padre, ahora hablando más fuerte para que todos lo escucharan. «Fue una enfermedad rara, una inflamación en el nervio óptico. Durante 6 meses viví en la oscuridad completa. Las personas en las bancas se miraron entre sí. Nadie sabía de esa historia. Yo sé lo que es la desesperación de no ver. Yo sé lo que es depender de alguien para cada paso. Yo sé el terror de estar perdido en un mundo que ya no puedes ver». Francisco se levantó, pero mantuvo las manos de Ignacio entre las suyas. «Este hombre no está pidiendo un favor. Está pidiendo lo básico de la dignidad humana. Y este animal», miró a Astro, que movió la cola ligeramente,
No es un perro común. Son sus ojos. Es su libertad. Es su vida. Gerardo intentó argumentar. Pero, padre, existen reglas antiguas de la Iglesia que... ¿Qué reglas? Francisco se volvió hacia él y había una autoridad en su voz que hizo retroceder a Gerardo. Muéstrame dónde está escrito que debemos negar la entrada a una criatura de Dios en su propia casa. Muéstrame dónde dijo Jesús que dejáramos a los necesitados afuera. Nadie respondió. El padre condujo personalmente a Ignacio por el pasillo central. Astro caminaba al lado de su dueño con la elegancia de siempre, cada paso medido y preciso. Francisco los llevó hasta la primera fila, el lugar de honor, y ayudó a Ignacio a sentarse. Quédate aquí. Tú y tu compañero son más que bienvenidos en esta casa. Verónica llegó corriendo, todavía con Sofía en brazos, y abrazó a su papá. Lloraba tanto que apenas podía hablar. Papá, yo... Lo siento mucho. Debí haber ido por ti. Debí haber entrado contigo. Está bien, mi hija. Ignacio acarició su cabello, o al menos lo intentó, ya que no podía ver dónde estaba exactamente. No es tu culpa. Pero al fondo de la iglesia, cerca de las puertas, Gerardo y Arturo observaban todo con expresiones sombrías. El diácono Javier, padre de ellos, estaba a su lado y tampoco parecía satisfecho con la situación. Intercambiaron miradas que decían mucho sobre lo que estaba por venir. La ceremonia del bautizo comenzó. El padre Francisco se empeñó en adaptar algunas partes para incluir una reflexión sobre la aceptación y la compasión. Habló sobre cómo Jesús recibía a todos, sin excepción, y cómo el amor divino no hacía distinción entre las personas. Mientras tanto, Astro permanecía acostado a los pies de Ignacio, tan quieto que era fácil olvidar que estaba allí, pero sus ojos permanecían alertas, escaneando el ambiente, cumpliendo su deber de proteger y guiar a su dueño. En medio de la ceremonia, algo extraño sucedió. Astro levantó la cabeza de repente y comenzó a olfatear el aire. Sus orejas se erguieron y se puso tenso. Ignacio sintió el cambio en el comportamiento del perro. «¿Astro? ¿Qué pasa, muchacho?» El labrador comenzó a tirar suavemente de la correa, intentando llevar a Ignacio hacia un lado. Pero el anciano pensó que el perro solo estaba inquieto por estar en un lugar nuevo. «Quieto, Astro, estate quieto», susurró, intentando calmar al animal. Pero Astro no se calmó. Se puso de pie y comenzó a ladrar, mirando fijamente hacia arriba, al techo de la iglesia. Querido oyente, si te está gustando la historia, aprovecha para dejar tu like y principalmente suscríbete al canal. Eso ayuda mucho a los que estamos empezando. Ahora continuando. Las personas comenzaron a voltearse molestas. Gerardo y Arturo, que estaban sentados del otro lado, intercambiaron miradas de satisfacción, como si aquello confirmara todo lo que habían dicho. «¿Vio, padre? El perro está alborotando todo», dijo Gerardo en voz alta. Pero el padre Francisco, en lugar de molestarse, detuvo la ceremonia y miró hacia donde Astro estaba mirando. No veía nada especial, solo el techo alto de la iglesia con sus candelabros antiguos. «Por favor, ¿alguien puede revisar esa área?», pidió Francisco señalando hacia arriba. Uno de los hombres de la congregación, un señor llamado Ramiro que trabajaba en mantenimiento, se levantó y fue hasta debajo del candelabro más cercano. Miró hacia arriba, estudiando la estructura. De repente su rostro palideció. «Padre, el soporte está cediendo. Esto va a caer». Apenas terminó de hablar, se escuchó un crujido terrible. El enorme candelabro de hierro y cristal que había estado allí por décadas comenzó a desprenderse del techo. Las cadenas que lo sostenían estaban oxidadas y no aguantaron más. «¡Salgan de ahí!», gritó Ramiro, pero no era necesario. Astro já havia puxado Ignacio para o lado, e o padre Francisco tinha pegado Verônica e a bebê, afastando-os da área perigosa. O lustre despencou com um estrondo ensurdecedor, espatifando-se exatamente onde estava a pia batismal segundos antes. Cacos de cristal voaram para todos os lados. Poeira subiu do chão. Quando o barulho finalmente cessou, todos ficaram em silêncio, processando o que tinha acabado de acontecer.
Se não fosse pelo alerta de Astro, Ignácio, Verônica e a pequena Sofia estariam embaixo daquele lustre. Talvez o próprio padre Francisco também. Foi Verônica quem quebrou o silêncio. Ela se ajoelhou ao lado de Astro e o abraçou chorando. Você salvou minha filha. Você salvou todos nós. O cão, com a gentileza característica de sua raça, lambeu o rosto dela e moveu o rabo, como se dissesse que estava apenas fazendo seu trabalho. As pessoas começaram a se levantar, ainda chocadas. Algumas vieram abraçar Ignácio, agradecendo a Deus por ele ter trazido o cão. Outras simplesmente olhavam para os destroços no chão, imaginando o que poderia ter acontecido. Mas nem todos estavam gratos. Do fundo do templo, Gerardo observava tudo com os braços cruzados. Seu rosto estava vermelho de raiva. Ao seu lado, Arturo mordia o lábio, claramente incomodado com o fato de que o cachorro que eles tentaram expulsar havia acabado de salvar vidas. O diácono Javier se aproximou dos filhos e sussurrou algo que ninguém mais conseguiu ouvir. Mas pela expressão dos três, não era nada bom. O padre Francisco, depois de se certificar de que todos estavam bem, voltou sua atenção para a cerimônia. Vamos continuar, disse ele, com uma voz que tentava esconder o tremor. Vamos continuar, porque é isso que fazemos. Celebramos a vida, a esperança, a fé. E hoje vamos celebrar também a providência divina, que nos enviou um anjo de 4 patas. A cerimônia continuou, mas nada seria mais o mesmo. As pessoas olhavam para Astro com um misto de admiração e respeito. O cão, alheio a toda a atenção, simplesmente voltou a deitar aos pés de Ignácio, cumprindo seu papel com a humildade de sempre. Quando tudo terminou e as pessoas começaram a sair, Verônica segurou o braço do pai. Pai, eu preciso te falar uma coisa. Ignácio virou o rosto em direção à voz da filha. Fala, minha filha. Eu quase não trouxe você hoje. Quase pedi para ficar em casa. Por quê? Verônica respirou fundo, as lágrimas voltando aos seus olhos. Porque eu tinha vergonha. Vergonha do que as pessoas iam pensar ao ver você com o Astro. Vergonha de que alguém fosse fazer exatamente o que aqueles homens fizeram na porta. Sua voz estava quebrada, carregada de culpa. Eu sou uma péssima filha, pai. Eu coloquei a opinião dos outros acima de você. Eu quase privei você de ver, ou melhor, de estar presente no batizado da sua neta por causa do que os outros iam pensar. Ignácio estendeu a mão e encontrou o rosto da filha. Ele secou as lágrimas dela com o polegar. Verônica, escuta, eu entendo seus medos, eu realmente entendo, porque eu também tive esses medos. Quando perdi a visão, eu não queria sair de casa. Não queria que ninguém me visse daquele jeito, dependente, frágil. Mas sabe o que eu aprendi? Ele fez uma pausa procurando as palavras certas. Aprendi que a verdadeira vergonha não está em precisar de ajuda. A verdadeira vergonha está em julgar quem precisa. Você não é uma péssima filha. Você é humana. E hoje você aprendeu algo importante. Verônica abraçou o pai com força, e Sofia, nos braços dela, deu um pequeno grito de bebê, como se quisesse fazer parte daquele momento. Enquanto isso, do outro lado do templo, o padre Francisco observava a família reunida. Seu coração estava cheio, mas também havia uma preocupação crescente. Ele tinha visto a expressão de Gerardo e Arturo, conhecia bem o diácono Javier e sua tendência a ser inflexível com tradições. Aquilo não tinha acabado, tinha apenas começado. Esa misma noche, después de que todos ya se habían ido y la iglesia estaba vacía, Javier Morales entró al despacho del padre sin tocar la puerta. Francisco estaba terminando algunos papeles cuando oyó los pasos pesados. Javier, ¿qué lo trae aquí tan tarde? El diácono no se sentó. Se quedó de pie, con las manos detrás de la espalda, en una postura militar. Necesitamos hablar sobre lo que pasó hoy. Francisco dejó la pluma a un lado y miró al hombre frente a él. Tenían la misma edad, ambos rondando los 50, pero eran completamente diferentes en todo lo demás. Estoy escuchando. Usted humilló a mis hijos hoy, frente a toda la congregación.
Yo no humillé a nadie, Javier. Solo corregí una injusticia. ¿Injusticia? La voz del diácono subió de tono. Mis hijos estaban siguiendo las reglas. Reglas antiguas, establecidas hace décadas. Francisco se levantó, encontrando los ojos de Javier. Muéstreme esas reglas. Por favor, tráigame el documento que diga que debemos prohibir que los perros guía entren a nuestra iglesia. Javier abrió la boca para responder, pero no salió nada. Sabía que no existía tal documento, al menos no uno oficial. Eran solo tradiciones no escritas, cosas que siempre se habían hecho de cierta manera. ¿Y qué va a hacer después, padre? ¿Vamos a permitir que la gente traiga también sus mascotas? ¿Vamos a convertir nuestra iglesia en un zoológico? Usted sabe muy bien que no es eso. Ese perro no es una mascota. Es un perro de servicio, entrenado, esencial para la vida de ese hombre. ¿Y dónde va a parar esto? Mañana alguien va a querer traer un mono alegando que es un animal de apoyo emocional, o un loro, o cualquier otra cosa. Francisco suspiró, dándose cuenta de que esa conversación no iba a llevar a ningún lado. Javier, ese perro salvó vidas hoy. Si Ignacio no hubiera traído a Astro, personas se habrían lastimado. Quizás hasta... Se detuvo, sin querer completar la frase. Fue una coincidencia, dijo Javier, pero su voz tenía menos convicción ahora. Fue providencia divina. Y si usted no puede ver eso, entonces tal vez necesite repensar lo que realmente significa servir a Dios. El silencio que siguió fue pesado. Javier respiró hondo por la nariz, con los ojos fijos en el padre. Esto no ha terminado, dijo finalmente. Voy a llevar esto más allá. Voy a hablar con personas que pueden hacer algo al respecto. Haga lo que crea necesario, respondió Francisco, manteniendo la voz tranquila. Pero sepa que no voy a cambiar mi decisión. Ignacio y Astro son bienvenidos aquí siempre que quieran venir. Javier salió dando un portazo. Francisco volvió a sentarse, pero no pudo retomar el trabajo. Sabía que aquello se iba a convertir en un problema mayor, mucho mayor, y tenía razón. En las semanas siguientes, Ignacio comenzó a frecuentar la iglesia regularmente. Iba a las misas de los domingos, siempre con Astro a su lado. Al principio, las reacciones eran mixtas. Algunas personas venían a saludarlo calurosamente, preguntando sobre el perro, elogiando su valentía. Otras desviaban la mirada, cambiándose de lugar cuando veían entrar al anciano y al animal. Hubo incluso quienes cambiaron su horario de misa solo para no estar en el mismo espacio que el perro. Pero Ignacio no se rindió. Había encontrado en esa iglesia una nueva familia, una nueva comunidad. El padre Francisco siempre lo recibía con un abrazo cálido, y poco a poco otras personas comenzaron a hacer lo mismo. Una de esas personas era doña Guadalupe, una señora de 78 años, que siempre se sentaba en la misma banca, en el lado derecho de la iglesia. Era conocida por ser callada, reservada, y muy rara vez hablaba con alguien más allá de las oraciones rituales. Pero un domingo, después de la misa, se acercó a Ignacio. Su voz tembló cuando comenzó a hablar. «Joven, ¿puedo hacer una pregunta?» Ignacio volvió el rostro hacia la voz. «Claro, señora. ¿Ese su perro es bravo?» La pregunta tomó a Ignacio por sorpresa. ¿Bravo? No, señora. Astro es extremadamente dócil. Él está entrenado para mantener la calma en todas las situaciones. Guadalupe permaneció en silencio por un momento. Entonces dijo algo que nadie esperaba. Siempre le he tenido mucho miedo a los perros. Desde niña. Me mordieron cuando tenía 6 años y nunca más pude estar cerca de uno. Ignacio asintió comprendiendo. Y ahora cada semana lo veo entrar con él. ¿Y sabe qué he notado? ¿Qué? Que el miedo está disminuyendo. Cada domingo que pasa puedo mirarlo un poco más. Puedo acercarme un poco más. Es como si... Buscó las palabras correctas. Es como si Dios me estuviera sanando a través de él. Ignacio sintió que los ojos le ardían. Extendió la mano y Guadalupe la sostuvo. ¿Usted quiere conocerlo? Guadalupe respiró hondo, temblando un poco. Yo creo que sí.
Ignacio se arrodilló junto a Astro y le hizo la señal al perro para que permaneciera completamente inmóvil. Astro obedeció, echándose en el suelo y colocando la cabeza entre las patas. «No se va a mover», aseguró Ignacio. «Puede acercarse a su ritmo». Pasaron algunos minutos, pero finalmente Guadalupe logró tocar la cabeza de Astro. El perro permaneció perfectamente quieto, solo moviendo los ojos para mirarla. Y entonces, algo mágico sucedió. Guadalupe comenzó a llorar, pero no era un llanto de miedo, era un llanto de liberación. 62 años, dijo entre sollozos, 62 años con este miedo dentro de mí, y se está yendo. El padre Francisco, que observaba todo desde lejos, sintió que su corazón se llenaba de gratitud. Aquello era más de lo que él podría haber imaginado. Ese perro, ese simple animal, estaba tocando vidas de maneras que ningún sermón jamás podría. Pero no todos lo veían de esa manera. Gerardo y Arturo continuaban sus campañas silenciosas contra la presencia del perro. Hablaban con otros miembros de la congregación, sembrando semillas de duda e insatisfacción. Comentaban sobre la higiene, sobre las reglas, sobre la importancia de mantener las tradiciones. Y no estaban del todo equivocados al encontrar oídos receptivos. De hecho, había un grupo de personas en la congregación que no se sentía cómodo con la situación, no por maldad necesariamente, sino por una genuina incomodidad con los cambios. Una de esas personas era Beatriz, una mujer de 50 años que tenía alergia al pelo de los animales. Empezó a tener crisis durante las misas y tuvo que comenzar a tomar antialérgicos para seguir asistiendo. Otra era don Alberto, un hombre de 83 años, que simplemente no entendía por qué las cosas tenían que cambiar. En su época, los animales no entraban a las iglesias. Punto. Y no veía ninguna razón para que eso fuera diferente ahora. Gerardo supo usar esas inconformidades a su favor. Comenzó a recolectar nombres para una petición, documentando todas las quejas, todas las molestias, todos los problemas relacionados con la presencia del perro. Y entonces hizo algo que lo cambiaría todo. Encontró un documento antiguo, un libro de registros de la iglesia de 1927, donde había una línea que decía: «Los animales no deben entrar al espacio sagrado, excepto en casos de bendiciones especiales organizadas por el párroco». Eso no era exactamente una prohibición a los perros guía, que ni siquiera existían como concepto en 1927 en México. Pero a Gerardo no le importaba el contexto. Había encontrado algo escrito, algo oficial, y eso era todo lo que necesitaba. Le llevó el documento a su padre, junto con la petición que ahora tenía 43 firmas. Javier miró todo aquello y sintió una mezcla de orgullo y preocupación. Orgullo porque su hijo estaba siendo diligente, defendiendo las tradiciones. Preocupación porque sabía que aquello iba a crear una división en la congregación. Pero Javier era un hombre de principios, y para él los principios no eran negociables. Agendó una reunión con el padre Francisco. Esta vez trajo a otros miembros importantes de la congregación, incluyendo a Ricardo, el tesorero, y a Leticia, la coordinadora del grupo de señoras. «Padre, necesitamos discutir la situación del perro», comenzó Javier, colocando los documentos sobre la mesa. Francisco miró a las personas reunidas en su oficina. Ya esperaba aquello, pero no tan pronto. «Estoy escuchando. Tenemos aquí 43 firmas de miembros de nuestra congregación pidiendo que se prohíba la entrada del animal a la iglesia». «43», repitió Francisco. «¿De una congregación de cuántos? ¿300? Los números no importan cuando hablamos de reglas», dijo Ricardo, ajustando sus lentes. «Y tenemos aquí un documento que establece claramente que los animales no deben entrar a la iglesia». Francisco tomó el libro antiguo y leyó el pasaje. Suspiró. «Este documento tiene casi 100 años. El mundo era diferente. Las necesidades eran diferentes. Los perros guía no existían como los conocemos hoy. Pero la regla existe», insistió Javier. «Y como diácono es mi responsabilidad asegurar que las reglas se cumplan». Francisco se levantó y fue hacia la ventana. Afuera podía ver la plaza del templo, donde los niños jugaban y la gente pasaba.
Pensó en Ignacio, en Astro, en doña Guadalupe y en todas las demás personas que estaban siendo tocadas por aquella presencia simple y humilde. ¿Y si les digo que no?, preguntó Francisco sin volverse. Entonces llevaremos esto ante el obispo, dijo Leticia, que hasta ese momento había permanecido en silencio. No queremos hacerlo, padre, pero lo haremos si es necesario. Francisco se volvió para enfrentarlos. Hagan lo que crean necesario. Pero mientras yo sea el párroco de esta iglesia, Ignacio y Astro serán bienvenidos aquí. La reunión terminó en tensión. Javier y los demás salieron de la oficina con expresiones sombrías. Habían dado un ultimátum y el padre lo había rechazado. Ahora no tenían más opción que seguir adelante con sus amenazas. Pero lo que ninguno de ellos sabía era que el propio obispo tenía una conexión profunda con el asunto. Monseñor Guillermo Villarreal era el obispo de la diócesis desde hacía 12 años. Era un hombre conocido por ser justo, pero también firme en sus decisiones. Cuando recibió la carta de Javier relatando la situación y pidiendo su intervención, la leyó con atención. Y entonces hizo algo que sorprendió a todos. No respondió la carta. En su lugar decidió hacer una visita sorpresa al templo de San Francisco. Fue un domingo común, durante la misa de las 10 de la mañana. Ignacio estaba allí, como siempre, con Astro recostado a sus pies. El padre Francisco estaba a mitad del sermón cuando las puertas del fondo se abrieron. Un murmullo recorrió la congregación. Monseñor Guillermo entró, vestido con sus vestiduras episcopales, pero había algo diferente. A su lado caminaba un joven de unos 25 años, y ese joven sostenía la correa de un perro guía pastor alemán. Querido oyente, si te está gustando la historia, aprovecha para dejar tu like y sobre todo suscríbete al canal. Eso ayuda mucho a los que estamos empezando, ahora continuando. Francisco se detuvo a mitad de la frase sorprendido. Javier, que estaba sentado en su lugar habitual, palideció. Gerardo y Arturo se miraron entre sí, confundidos. Monseñor Guillermo caminó por el pasillo central con el joven a su lado. Se detuvieron exactamente junto a donde estaba sentado Ignacio. El obispo sonrió e hizo una señal para que permanecieran sentados. Por favor, padre Francisco, continúe con la misa. Solo somos visitantes hoy. Francisco, todavía procesando lo que estaba sucediendo, intentó retomar el sermón, pero su mente estaba en otro lugar. ¿Qué significaba aquello? La misa continuó, pero nadie estaba realmente prestando atención a las palabras. Todos los ojos estaban en el obispo, en el joven ciego y en los 2 perros guía que ahora estaban en la iglesia. Cuando la ceremonia terminó, Monseñor Guillermo pidió hacer un anuncio. Subió al púlpito y su voz resonó por toda la iglesia. Mis queridos hermanos y hermanas, muchos de ustedes deben estar sorprendidos por mi presencia aquí hoy. Recibí una carta pidiendo que interviniera en un asunto que ha causado división en esta comunidad. Hizo una pausa, dejando que todos absorbieran sus palabras. El tema de los perros guía en los lugares de culto es algo muy personal para mí. Este joven a mi lado es Santiago, mi sobrino. Perdió la vista a los 17 años en un accidente, y este compañero leal es Zeus, que ha sido sus ojos durante 3 años. Santiago asintió tímidamente hacia la congregación. Zeus permanecía sentado a sus pies, perfectamente comportado. Cuando recibí la carta diciendo que había una disputa sobre permitir o no perros guía en este templo, mi corazón se partió, porque yo sé por experiencia propia a través de mi sobrino lo que significa necesitar esa ayuda, y sé lo que significa ser rechazado por eso. El obispo entonces hizo algo inesperado. Bajó del púlpito y caminó hasta donde Javier estaba sentado. Diácono Javier, sé que usted es un hombre de fe y de principios, pero a veces nuestros principios necesitan ser examinados a la luz de la compasión. Javier no pudo responder. Su rostro estaba rojo, no de ira, sino de vergüenza. No vine aquí a castigar a nadie, continuó Monseñor Guillermo. Vine a celebrar el hecho de que este templo, bajo el liderazgo del padre Francisco, eligió ser un lugar de acogida verdadera. Se volvió hacia toda la congregación.
A partir de hoy quiero que todas las iglesias de nuestra diócesis sigan este ejemplo. Los perros guía y otros animales de servicio son bienvenidos en cualquiera de nuestros espacios sagrados. No solo permitidos, sino bienvenidos. Porque cuando rechazamos la ayuda a quien la necesita, no estamos honrando nuestras tradiciones. Estamos traicionando las enseñanzas de Cristo. El silencio en la iglesia era absoluto, y entonces, lentamente, alguien comenzó a aplaudir. Era doña Guadalupe. Otros se le unieron hasta que todo el templo estaba de pie, aplaudiendo, excepto Javier, Gerardo y Arturo. Ellos permanecieron sentados, mirando al suelo. Después de la misa, Monseñor Guillermo pidió hablar con Ignacio en privado. Los dos se fueron a una sala lateral, con los perros al lado de sus respectivos dueños. «Ignacio, vine aquí hoy por su causa», dijo el obispo, «pero también por causa de personas como mi sobrino, que enfrentan esta batalla todos los días». «Yo nunca quise causar problemas, Monseñor Guillermo», respondió Ignacio, su voz cargada de emoción. «Usted no causó problemas, usted causó un cambio, y el cambio siempre es difícil, especialmente para aquellos que están cómodos con cómo son las cosas». El obispo puso la mano en el hombro de Ignacio. «Quiero pedirle un favor. Me gustaría que usted hablara en una misa especial que voy a celebrar aquí el mes que viene. Quiero que cuente su historia. Quiero que la gente entienda lo que significa vivir sin vista y lo que estos maravillosos animales representan». Ignacio sintió los ojos llenarse de lágrimas. Nunca había sido un hombre de muchas palabras, mucho menos de hablar en público. Pero, ¿cómo podía negarse? «Será un honor, Monseñor Guillermo». En los días que siguieron a la visita del obispo, la atmósfera en el templo de San Francisco cambió drásticamente. Las personas que habían firmado la petición comenzaron a retractarse. Algunas buscaron a Ignacio personalmente para disculparse, otras simplemente dejaron de evitarlo. Pero el cambio más significativo ocurrió con Javier. El diácono estuvo una semana sin aparecer en el templo. No respondió a las llamadas del padre, no participó en las reuniones habituales. Su esposa, Marta, estaba preocupada. Nunca había visto a su esposo de esa forma, tan callado, tan encerrado en sí mismo. Fue Marta, de hecho, quien tomó la iniciativa. Sin contarle a su esposo, fue a buscar a Ignacio a su casa. Cuando Ignacio atendió la puerta guiado por Astro y reconoció la voz de Marta, se sorprendió. «Doña Marta, ¿usted está bien?» «Ignacio, yo necesito hablar con usted». Él la invitó a pasar. La casa era sencilla, pero organizada de una manera que facilitaba el movimiento de alguien sin vista. Todo tenía su lugar específico. Se sentaron en la sala y Astro se acostó a los pies de Ignacio, como siempre hacía. «Vine a pedir disculpas», dijo Marta, con la voz temblorosa, «por lo que mi marido y mis hijos hicieron, por lo que pasó». «Usted no tiene que pedir disculpas por ellos», respondió Ignacio amablemente. «Pero yo sí tengo que pedir disculpas por mí», insistió ella, «porque yo sabía lo que estaba pasando y no hice nada para impedirlo, porque me quedé callada cuando debía haber hablado». Respiró hondo antes de continuar. «Ignacio, mi marido no es un hombre malo, solo es terco, inflexible. Él cree que existe una forma correcta de hacer las cosas y que cualquier desviación de eso es un error». «Lo entiendo», dijo Ignacio. «Muchas personas piensan así. Pero lo que pasó con el obispo, con su sobrino, eso afectó mucho a Javier, porque de repente aquello que él creía blanco y negro se volvió gris, y él no sabe lidiar con el gris». Marta comenzó a llorar. «Él está sufriendo, Ignacio. Está sufriendo porque se dio cuenta de que estaba equivocado, pero no sabe cómo admitirlo, especialmente después de haber ido tan lejos, de haber juntado firmas, de haber confrontado al padre». Ignacio extendió la mano y encontró la de Marta. «Dígale a su marido que no guardo rencor. Dígale que entiendo que él solo intentaba hacer lo que creía correcto. Y dígale que la puerta de mi casa siempre está abierta si quiere conversar». Marta apretó la mano de Ignacio.
agradecida por aquellas palabras, pero la conversación que realmente cambiaría todo ocurrió unos días después, y de una forma completamente inesperada. Era una tarde de miércoles cuando Javier, saliendo de una reunión de trabajo, pasó por una panadería en el centro de la ciudad. Decidió entrar para comprar pan fresco para la cena. Mientras esperaba en la fila, escuchó un ruido en la calle. Un carro había perdido el control y se había subido a la banqueta. Sin pensarlo, Javier corrió hacia afuera y vio una escena que lo paralizó. Una señora mayor había sido derribada por el carro. Estaba en el suelo, consciente pero claramente lastimada y en pánico. La gente comenzó a reunirse, pero nadie parecía saber qué hacer. Fue entonces cuando Javier escuchó un ladrido familiar. Se giró y vio a Ignacio y a Astro cruzando la calle hacia el tumulto. «¿Qué pasó?», preguntó Ignacio con voz preocupada. «Atropellaron a una señora», respondió alguien de la multitud. Ignacio no dudó. Le dio una orden a Astro y el perro lo guió hasta donde estaba tirada la mujer. Pero no era Ignacio quien iba a ayudarla. Era Astro. El perro se acostó junto a la señora, permitiendo que ella pusiera la mano sobre su pelaje. Inmediatamente, la mujer comenzó a calmarse. Su respiración, que era rápida e irregular, comenzó a desacelerarse. «Está todo bien», dijo Ignacio con voz suave. «La ayuda ya viene en camino. Pero mientras tanto, Astro se va a quedar aquí con usted. No la va a dejar sola». Y Astro se quedó, perfectamente quieto, dejando que la mujer acariciara su pelo, su presencia un consuelo silencioso pero poderoso. La ambulancia llegó minutos después, pero aquellos minutos parecieron cruciales. Los paramédicos comentaron que el estado tranquilo de la mujer probablemente había impedido que entrara en shock. Javier observó todo desde lejos. Vio cómo Astro, el mismo perro que él había intentado expulsar de la iglesia, acababa de ayudar a salvar a alguien. Vio cómo Ignacio, incluso sin poder ver, había corrido a ayudar sin dudar. Cuando la ambulancia se fue y la multitud se dispersó, Javier se acercó a Ignacio. El anciano todavía estaba parado en la banqueta, con Astro a su lado. «¡Ignacio!», lo llamó Javier con voz vacilante. Ignacio reconoció la voz de inmediato. «Diácono Javier». Hubo un silencio incómodo. Javier no sabía por dónde empezar. «Vi lo que tú y Astro hicieron. Vi cómo ayudaron a esa señora». «Es lo que cualquiera habría hecho», respondió Ignacio simplemente. «No», dijo Javier, y su voz estaba llena de algo que Ignacio no esperaba. Emoción. «No es lo que cualquiera habría hecho. Tú no podías ver la situación. No sabías exactamente lo que estaba pasando, pero aún así viniste a ayudar. Y Astro…» Se detuvo buscando las palabras. «Astro es especial, ¿verdad?» «Es más que especial», dijo Ignacio. «Es mi vida, mi independencia, mi conexión con el mundo». Javier respiró hondo. «Estaba equivocado», dijo, y las palabras parecieron costarle una parte de su alma. «Estaba equivocado sobre ti. Estaba equivocado sobre Astro. Estaba equivocado sobre todo». Ignacio volvió el rostro hacia la voz de Javier. «Todos nos equivocamos a veces. Lo importante es lo que hacemos cuando nos damos cuenta del error». «No sé qué hacer», admitió Javier, y por primera vez no sonaba como el diácono autoritario. Sonaba como un hombre perdido. «He llegado demasiado lejos. He causado tanto desorden. ¿Cómo lo arreglo?» «Un paso a la vez», respondió Ignacio. «Igual que aprendí a vivir sin vista. Un paso a la vez». Aquella conversación en la banqueta fue el comienzo de una transformación. Javier volvió al templo el domingo siguiente y antes de que comenzara la misa pidió hacer un anuncio. «Quisiera disculparme públicamente», comenzó con la voz firme pero humilde. «Disculpas al padre Francisco por haberlo cuestionado. Disculpas a Ignacio por haberlo tratado con falta de respeto. Y disculpas a todos ustedes por crear división donde debería haber unión». Miró directamente hacia donde estaba sentado Ignacio. Estaba equivocado. Así de simple. Estaba más preocupado por las reglas que por las personas. Más preocupado por las tradiciones que por la compasión. Y eso no es lo que nuestra fe enseña.
Un murmullo de aprobación recorrió la congregación. El padre Francisco tenía lágrimas en los ojos. A partir de hoy, continuó Javier, quiero trabajar para que este templo sea un lugar verdaderamente acogedor para todos, y eso incluye a nuestros amigos de cuatro patas que ayudan a quienes lo necesitan. Después de la misa, Javier se acercó a Ignacio. ¿Puedo acariciar a Astro?, preguntó titubeante. Ignacio sonrió. Claro, le va a gustar. Javier se arrodilló y acarició la cabeza de Astro. El perro movió la cola alegremente, sin guardar ningún resentimiento. Después de todo, los perros no guardan rencor. Ellos solo aman. Pero la historia de Ignacio y Astro apenas comenzaba. La misa especial que Monseñor Guillermo había pedido se llevó a cabo un mes después. El templo estaba lleno, con gente de pie al fondo e incluso afuera, escuchando por los altavoces. Ignacio subió al púlpito, nervioso. Astro estaba recostado a sus pies, como siempre. El anciano se aferró a los bordes del púlpito y comenzó a hablar. «No preparé un discurso bonito», dijo con la voz temblando un poco. «No soy bueno con las palabras, pero voy a contarles mi historia y espero que toque el corazón de alguien aquí». Contó cómo había perdido la vista a los 67 años, a causa de un glaucoma que no fue tratado a tiempo. Contó sobre la depresión que vino después, sobre cómo ya no quería salir de casa, ya no quería vivir. «Pensaba que mi vida había terminado», dijo con la voz entrecortada. «Pensaba que sin poder ver ya no tenía propósito. Mi esposa había fallecido 2 años antes, mi hija tenía su propia vida. Me sentía una carga». La gente en el templo estaba en silencio absoluto, algunas personas con lágrimas corriendo por sus mejillas. «Y entonces llegó Astro», continuó Ignacio. «Al principio no quería un perro guía, creía que no lo necesitaba, creía que podía arreglármela solo, pero mi hija insistió, me llevó a conocerlo y cuando puse mi mano sobre su cabeza por primera vez, se detuvo, demasiado emocionado para continuar. Astro, sintiendo el estado emocional de su dueño, se levantó y puso la cabeza en el regazo de Ignacio. El gesto simple rompió el corazón de todos los que estaban mirando. Cuando puse mi mano sobre su cabeza, continuó Ignacio, acariciando a Astro, sentí esperanza por primera vez en años. Y en los 5 años desde entonces no es solo mi guía, es mi amigo, mi compañero, mi razón para levantarme de la cama cada mañana. Volvió el rostro hacia la congregación, aunque no pudiera verlos. Entonces, cuando me preguntan si creo que es importante que los perros guías sean permitidos en las iglesias, yo digo, no se trata de permiso, se trata de humanidad, porque sin Astro yo no estaría aquí hoy. Sin él, no habría podido venir al bautizo de mi nieta. Sin él no habría podido venir aquí a contar esta historia. Monseñor Guillermo, que estaba sentado junto al altar, se levantó y fue hacia Ignacio. Lo abrazó con fuerza y entonces hizo algo que sorprendió a todos. Pidió que todos los perros guía presentes en la iglesia subieran al altar. Además de Astro y Zeus, había otros 3. Una pastora alemana llamada Luna, un Golden Retriever llamado Max y un labrador negro llamado Bruno. «Hoy», dijo el obispo, «vamos a hacer algo que nunca se ha hecho antes. Vamos a bendecir oficialmente a estos animales y reconocer el servicio sagrado que prestan». Realizó una ceremonia especial, bendiciendo a cada perro y a sus dueños. Fue un momento conmovedor que muchos de los presentes nunca olvidarían. Pero el impacto de aquella misa fue mucho más allá de ese día. Inspirado por lo que había visto, Ignacio tuvo una idea. ¿Y si pudiera entrenar más perros para ayudar a otras personas? Tenía tiempo libre, tenía espacio en su patio y tenía el conocimiento adquirido a lo largo de los años con Astro. Habló con el padre Francisco sobre la idea, y el padre no solo lo apoyó, sino que ofreció la ayuda de la iglesia. Transformaron una parte del terreno de la iglesia en un área de entrenamiento informal. Ignacio comenzó poco a poco, con solo 2 cachorros. Pero la noticia se difundió rápidamente. Personas de toda la ciudad comenzaron a llegar. Algunas querían donar perros para el programa,
Otras querían adoptar perros entrenados. El padre Francisco visitaba regularmente, bendiciendo a los animales y a sus futuros dueños. También comenzó a hacer misas especiales mensuales dedicadas a personas con discapacidades, siempre enfatizando la inclusión y la aceptación. Marta, la esposa de Javier, fue una de las primeras en ofrecerse como voluntaria para ayudar. Comenzó organizando los horarios, luego pasó a ayudar con los cuidados básicos de los perros. Era un trabajo que hacía en secreto al principio, con miedo de la reacción de su esposo. Pero cuando Javier lo descubrió, su reacción sorprendió a todos, especialmente a Marta. «¿Por qué no me lo contaste?», preguntó él. «Pensé que te ibas a enojar», admitió ella. «¿Enojarme?», Javier negó con la cabeza. «Marta, estoy orgulloso de que estés haciendo algo tan importante». Hizo una pausa antes de continuar. «Y yo quiero ayudar también». A partir de ese día, Javier se convirtió en uno de los mayores seguidores del proyecto. Usó sus contactos en la comunidad para conseguir donaciones de alimento, juguetes y equipo de entrenamiento. También comenzó a estudiar sobre perros guía, leyendo todo lo que podía encontrar sobre el tema. Pero la transformación más notable vino de sus hijos. Querido oyente, si te está gustando la historia, aprovecha para dejar tu like y, sobre todo, suscríbete al canal. Eso ayuda mucho a los que estamos empezando. Ahora continuando, Gerardo y Arturo se habían sentido avergonzados después de los acontecimientos en la iglesia. Habían sido reprendidos públicamente por el obispo, y sus amigos y conocidos no los dejaban olvidar el papel que habían desempeñado en el intento de expulsar a Ignacio y a Astro. Al principio reaccionaron con enojo y resentimiento, pero poco a poco, especialmente al ver la transformación de su padre, comenzaron a cuestionar sus propias actitudes. Fue Arturo quien dio el primer paso. Apareció en el patio de Ignacio una tarde, solo, sin avisar. «Don Ignacio», lo llamó vacilante. Ignacio reconoció la voz inmediatamente. Estaba en medio del patio entrenando a uno de los nuevos cachorros. «Arturo, qué sorpresa. Vine a disculparme», dijo Arturo, y su voz estaba cargada de emoción genuina. «Por lo que hice, por lo que dije, por todo». Ignacio detuvo lo que estaba haciendo y se giró hacia la voz del joven. «Acepto tus disculpas. No las merezco», dijo Arturo, y ahora estaba llorando. «Fui horrible con usted. Intenté quitarle lo único que le da independencia. Yo...» Ignacio caminó hacia donde creía que estaba Arturo. Astro lo guió perfectamente. Extendió la mano y encontró el hombro del joven. «Arturo, escucha. Todos hacemos cosas equivocadas. Todos tenemos momentos de los que nos arrepentimos. Lo que define nuestro carácter no es el error, sino lo que hacemos después de él». «¿Cómo puede ser tan bondadoso?», preguntó Arturo, genuinamente confundido. «Después de todo lo que hice, porque guardar rencor solo me lastima a mí, y porque creo que las personas pueden cambiar». Arturo se quedó allí por más de una hora, conversando con Ignacio. Hizo preguntas sobre la vida sin visión, sobre cómo era depender de Astro, sobre los desafíos que Ignacio enfrentaba diariamente. Y entonces hizo una pregunta que cambiaría su vida. ¿Usted necesitaría ayuda con los perros? No sé nada sobre entrenamiento, pero puedo aprender». Ignacio sonrió. Siempre hay espacio para quien quiere ayudar. A partir de ese día, Arturo se convirtió en uno de los voluntarios más dedicados. Estaba allí todas las mañanas antes del trabajo y todas las tardes después. Aprendió sobre comportamiento canino, sobre técnicas de entrenamiento, sobre las necesidades específicas de los perros guía. Gerardo tardó un poco más en unirse al grupo, pero eventualmente también apareció. Su enfoque era diferente al de su hermano. Era más reservado, más cuidadoso, pero su dedicación era igualmente fuerte. Un día, mientras trabajaba con uno de los perros, Gerardo dijo algo que reveló mucho sobre su proceso interno. «Crecí creyendo que sabía exactamente cómo funcionaba el mundo», le dijo a Ignacio. «Mi padre me enseñó que existen reglas, y esas reglas existen por una razón.
y nunca lo cuestioné. Se detuvo para acariciar al perro que estaba a su lado. Pero entonces vi lo que Astro hizo cuando la lámpara se cayó. Vi cómo salvó vidas. Y vi cómo usted, incluso sin poder ver, vive con más dignidad y propósito que mucha gente con vista perfecta. ¿Y qué aprendiste de eso?, preguntó Ignacio. Aprendí que las reglas solo tienen valor cuando sirven a las personas. Cuando las reglas empiezan a lastimar a las personas, necesitan cambiar. Ignacio sintió un calor en el pecho. Aquel joven, que había sido tan hostil, había aprendido una lección fundamental sobre la vida. Mientras tanto, el proyecto de entrenamiento de perros crecía más allá de cualquier expectativa. En 6 meses, Ignacio y su equipo de voluntarios habían entrenado a 12 perros. Algunos eran guías para personas con discapacidad visual. Otros eran perros de apoyo emocional para personas con ansiedad o trastorno de estrés postraumático. Uno de esos perros fue para una familia que tenía un hijo autista. El niño, llamado Mateo, tenía solo 8 años y nunca había dicho una palabra desde que fue diagnosticado a los 3. El perro asignado para él era un Golden Retriever llamado Bombón. Había sido entrenado específicamente para interactuar con niños en el espectro autista, reconociendo señales de sobrecarga sensorial y respondiendo con calma y confort. La familia trajo a Mateo para conocer a Bombón una tarde de sábado. La madre, Claudia, estaba hesitante. Ya había intentado tantas cosas, invertido en tantas terapias, y nada parecía llegar a su hijo. Pero cuando Mateo vio a Bombón, algo cambió. Se acercó lentamente al perro, que permaneció perfectamente quieto esperando. Mateo extendió la mano y tocó la cabeza de Bombón. Y entonces habló. «Cariño», dijo Mateo, su voz pequeña pero clara. Claudia cayó de rodillas, llorando. No estaba segura de haber escuchado bien. «¿Mateo? ¿Tú hablaste?» El niño miró a su madre y repitió. «Cariño, hacerle cariño al perro». Ese momento rompió a todos los presentes. Ignacio, incluso sin poder ver, sintió la emoción en el aire. Marta y Javier, que estaban ayudando ese día, se abrazaron. Arturo y Gerardo secaron discretamente las lágrimas. Mateo se llevó a Bombón a casa ese día, y en las semanas siguientes su transformación fue notable. Empezó a hablar más, primero palabras sueltas, luego frases cortas. Empezó a hacer contacto visual. Empezó a interactuar con otros niños. Los padres llevaron a Mateo y a Bombón a la iglesia un domingo, y el padre Francisco les pidió que compartieran su historia. Cuando Claudia contó lo que había pasado, no quedó un ojo seco en la congregación. Pero quien quedó más conmovido fue el abuelo de Mateo, el diácono Javier, porque Mateo era su nieto. Nadie había hecho la conexión antes, porque la familia de Claudia asistía a la misa de otro horario. Pero cuando mencionó que era nuera de Javier, la iglesia entera quedó en silencio, procesando la coincidencia extraordinaria. O tal vez no era coincidencia. Javier subió al púlpito, sin haber planeado hacerlo. Miró a la congregación, a Ignacio y Astro en la primera fila, a Mateo y Bombón algunas bancas más atrás, a sus hijos que ahora trabajaban incansablemente para entrenar más perros. «Saben», comenzó con la voz temblando, «pasé meses luchando contra la presencia de perros guía en esta iglesia. Estaba convencido de que estaba defendiendo algo importante, defendiendo nuestras tradiciones, nuestros valores, nuestra forma de hacer las cosas». Hizo una pausa, aclarándose la garganta. Pero estaba defendiendo lo equivocado. Estaba tan enfocado en mantener las cosas como siempre habían sido, que olvidé preguntar lo más importante. ¿Esto es lo que Jesús habría hecho? Y la respuesta es no. Jesús no habría detenido a Ignacio en la puerta. Jesús no habría dicho que Astro no podía entrar. Jesús habría abierto los brazos y dicho, «Vengan todos los que están cansados y agobiados». Javier miró directamente a Ignacio. «Te debo mucho más que una disculpa. Te debo gratitud, porque gracias a tu paciencia, a tu bondad, no solo cambiaste esta iglesia,
Cambiaste a mi familia. Le devolviste la voz a mi nieto. Se volvió hacia el padre. Y Padre Francisco, también te debo una disculpa. Por cuestionarlo, por ir en tu contra. Tenías razón desde el principio y yo estaba equivocado. Viste lo que realmente importaba y yo estaba ciego. La ironía de la palabra no pasó desapercibida para nadie. Así que hoy, continuó Javier, quiero hacer un anuncio. De ahora en adelante, me voy a dedicar por completo al proyecto de entrenamiento de perros. Voy a usar todo mi tiempo libre, todos mis recursos, todas mis conexiones para expandir este trabajo. Porque si un perro puede devolverle la independencia a un hombre ciego y la voz a un niño autista, entonces no hay trabajo más importante que este. La iglesia estalló en aplausos. La gente se puso de pie, algunos gritando palabras de aliento. Ignacio tenía lágrimas corriendo detrás de sus lentes oscuros, pero en medio de toda esa celebración, algo extraordinario estaba sucediendo afuera. Una mujer llamada Elena había estacionado su carro en la calle frente a la iglesia. Había venido de otra ciudad, manejando por 3 horas porque había oído hablar del proyecto de perros guía. Su hija de 16 años, Jimena, estaba en el asiento del pasajero, usando lentes oscuros gruesos. Jimena había nacido con una condición rara que estaba haciendo que perdiera la visión progresivamente. Los médicos decían que en 2 años sería completamente ciega. La adolescente estaba devastada. Había dejado de ir a la escuela, dejado de ver a sus amigos, dejado de vivir. «Mamá, no quiero entrar», dijo Jimena con la voz amarga. «No quiero ver un montón de gente mirándome con lástima». «No se trata de eso», dijo Elena tomando la mano de su hija. «Se trata de que veas que hay vida después, que hay esperanza». «¿Qué esperanza? Me voy a quedar ciega, mamá. Ciega. ¿Cómo puede haber esperanza en eso?» Elena no sabía qué responder. Ella misma luchaba contra la desesperación todos los días. Pero tenía que intentarlo. Tenía que mostrarle a su hija que había un camino. Bajaron del carro y entraron al templo justo cuando Javier estaba dando su discurso. Se quedaron al fondo, recargadas contra la pared, escuchando. Y entonces Jimena vio a Ignacio. Vio a un hombre mayor, claramente ciego por los lentes oscuros que usaba, sentado con orgullo en la primera fila. A su lado, un perro leal y atento, y ella vio en el rostro de aquel hombre no tragedia, sino paz. Cuando terminó la misa, Elena y Jimena esperaron afuera. Cuando Ignacio salió, guiado por Astro, Elena lo abordó. «Disculpe que lo moleste, señor. Me llamo Elena y esta es mi hija Jimena». Ignacio giró el rostro hacia la voz. «No es ninguna molestia. ¿En qué puedo ayudarles?» «Mi hija está perdiendo la vista», dijo Elena, y su voz estaba cargada de dolor. «Y está renunciando a la vida. Pensé que tal vez, si viera a alguien que pasó por esto y encontró un camino». Ignacio no dijo nada por un momento. Entonces le pidió a Astro que lo guiara hasta donde estaba Jimena. El perro obedeció perfectamente. «Jimena», dijo Ignacio extendiendo la mano. «¿Puedes darme tu mano?» La adolescente, vacilante, puso su mano en la de él. «No te voy a mentir y decirte que es fácil», comenzó Ignacio. «Perder la vista es una de las cosas más difíciles que alguien puede atravesar. Hay días en los que vas a despertar y llorar. Hay días en los que vas a querer rendirte. Hay días en los que te vas a sentir completamente perdida». Jimena comenzó a llorar. Era la primera vez que alguien estaba siendo honesto con ella en lugar de intentar pintar un panorama color de rosa. «Pero», continuó Ignacio apretando su mano, «también hay días de alegría, también hay momentos de victoria, también hay vida, mucha vida, porque la ceguera no te roba todo. Solo cambia cómo experimentas el mundo». «Tengo tanto miedo», admitió Jimena. «Lo sé, yo también lo tenía. Pero ¿sabes qué me salvó? ¿Astro? No solo Astro, aunque él es fundamental. Lo que me salvó fue darme cuenta de que todavía tenía un propósito, que todavía podía contribuir,
que todavía podía hacer una diferencia en la vida de las personas. Soltó su mano y puso la mano en la cabeza de Astro. Este compañero aquí me devolvió mi independencia. Pero ¿saben qué me devolvió mi alegría? Fue poder entrenar a otros perros y ver cómo transformaban otras vidas. Fue encontrar un nuevo propósito. No sé si puedo ser tan fuerte como usted, dijo Jimena, con voz pequeña. No necesitas ser fuerte ahora. Solo necesitas dar un paso a la vez. Y en los días en que no puedas caminar, otras personas te van a cargar. Tu mamá te va a cargar, y cuando estés lista, tal vez un compañero como Astro te va a cargar. Elena abrazó a Ignacio llorando. Gracias, gracias por estas palabras. Vuelvan aquí siempre que quieran, dijo Ignacio. Jimena, siempre eres bienvenida, y cuando llegue el momento, vamos a encontrar al compañero perfecto para ti. Esa conversación marcó el inicio de una amistad profunda. Jimena comenzó a visitar el proyecto regularmente, ayudando con los cachorros, aprendiendo sobre entrenamiento y poco a poco aceptando su futuro. Un año después, cuando su vista se había deteriorado significativamente, recibió su propia perra guía, una labradora negra llamada Perla. Y con Perla a su lado, Jimena volvió a la escuela, retomó su vida y encontró una nueva fuerza que no sabía que tenía. El impacto del proyecto seguía expandiéndose. Historias como las de Mateo y Jimena se multiplicaban. Familias enteras eran transformadas. Y el Templo de San Francisco se hizo conocido no solo en Guadalajara, sino en todo el estado de Jalisco, como un lugar de verdadera inclusión y amor. Pero toda esa transformación tenía un costo. El trabajo era intenso, demandando tiempo, energía y recursos. Ignacio, a pesar de su entusiasmo, tenía 72 años. Su cuerpo empezaba a sentir el peso del trabajo diario con los perros. Fue un martes por la tarde que se desmayó en el patio. Verónica, su hija, había ido a visitarlo y lo encontró caído en el suelo, con Astro ladrando desesperadamente a su lado. Ella llamó a una ambulancia de inmediato. En el hospital, los médicos descubrieron que Ignacio estaba severamente agotado. No estaba comiendo bien, no estaba durmiendo lo suficiente, estaba empujando su cuerpo más allá de sus límites. «Señor Ignacio», dijo el médico, un hombre joven de unos 30 años, «usted necesita descansar, necesita delegar, no puede seguir a este ritmo». «Pero los perros», protestó Ignacio desde la cama del hospital. «Hay tanto trabajo por hacer, tanta gente esperando. Y nada de eso va a importar si usted no se cuida», interrumpió el médico, firme pero amable. Fue entonces cuando Javier entró a la habitación. Había escuchado sobre el desmayo y había venido corriendo. «Ignacio, el médico tiene razón», dijo, acercándose a la cama. «Has hecho más de lo que cualquiera podría esperar, pero ahora tienes que dejar que otros carguen parte del peso». «No quiero parar», dijo Ignacio y había frustración en su voz. «Todavía hay tanto por hacer». «Y se va a hacer», aseguró Javier. «Pero con un equipo, no con una sola persona». En los días siguientes, mientras Ignacio se recuperaba en el hospital, Javier organizó una reunión en la iglesia. Convocó a todos los voluntarios, a todas las personas que habían sido tocadas por el proyecto, a todas las familias que se habían beneficiado de él. «Ignacio casi se mata de tanto trabajar», dijo Javier ante la sala llena, porque sintió que era su responsabilidad hacerlo todo solo, pero no lo es. Es responsabilidad de todos nosotros. Propuso la creación de una organización formal, con estructura, división de responsabilidades y sostenibilidad a largo plazo. La gente no solo estuvo de acuerdo, sino que se ofreció a ayudar. Marta asumió la coordinación administrativa. Arturo y Gerardo quedaron a cargo del entrenamiento de los perros. Claudia, madre de Mateo, comenzó a organizar campañas de recaudación de fondos. Elena, madre de Jimena, se convirtió en la responsable del contacto con las familias interesadas. Y el padre Francisco ofreció la iglesia no solo como lugar de entrenamiento, sino como sede oficial de la organización. Cuando Ignacio salió del hospital una semana después, regresó a una realidad completamente diferente.
El proyecto que había comenzado como su sueño personal se había convertido en algo mucho más grande. Se había convertido en una causa comunitaria. «¿Cómo te sientes?», preguntó el padre, visitándolo en su casa. «Aliviado», admitió Ignacio, y un poco asustado. «Es extraño no tener el control de todo». «Pero tienes el control de lo que importa», dijo Francisco. «Comenzaste algo que va a durar mucho más allá de ti. Plantaste una semilla que se está convirtiendo en un árbol enorme». Francisco hizo una pausa antes de continuar. «Sabes, Ignacio, cuando entraste a esa iglesia el día del bautizo y te detuvieron en la puerta, pensé que aquello sería solo un conflicto más, una batalla más entre tradiciones y cambio. Pero tú convertiste aquello en algo mucho más grande». «No hice nada especial», dijo Ignacio humilde. «Hiciste algo extraordinario. Mostraste gracia cuando te trataron con falta de respeto. Mostraste paciencia cuando fuiste puesto a prueba. Y lo más importante, mostraste que a veces la revolución más grande no viene de gritar más fuerte, sino de vivir con dignidad y propósito». Ignacio sintió que los ojos se le llenaban de lágrimas. «Solo quería poder entrar a la iglesia con mi perro, padre. Era todo lo que quería. Y en el proceso de luchar por ese derecho simple, cambiaste vidas, cambiaste una comunidad, cambiaste la forma en que las personas piensan sobre la inclusión y la aceptación». El padre Francisco tomó la mano de Ignacio. «Eres un héroe, Ignacio. Puede que no te veas así, pero eso es lo que eres». En los meses que siguieron, la organización creció de maneras que nadie había imaginado. Establecieron alianzas con veterinarios locales que ofrecían servicios a precio reducido. Consiguieron donaciones de grandes empresas de alimento para perros. Entrenaron a más de 50 perros en el primer año. Pero más importante que los números era el impacto humano. Cada perro entrenado representaba una vida transformada. Cada familia atendida representaba esperanza renovada. Doña Guadalupe, la señora que tenía miedo de los perros, se convirtió en una de las mayores defensoras del proyecto. Ella insistía en venir cada semana a ayudar con los cachorros y siempre decía que eso era su propia forma de terapia. Beatriz, la mujer con alergia, encontró una solución tomando medicación y comenzó a ayudar con la parte administrativa, trabajando desde casa cuando era necesario. Don Alberto, el anciano que estaba en contra de los cambios, tuvo una transformación sorprendente. Su hermano menor sufrió un derrame cerebral que lo dejó con movilidad limitada y un perro de apoyo fue esencial para su recuperación. Alberto nunca más habló en contra del proyecto. La historia del Templo de San Francisco y del proyecto de perros guía comenzó a conocerse más allá de Guadalajara. Periódicos locales hicieron reportajes. Programas de radio entrevistaron a Ignacio y Javier. Un canal de televisión hizo un documental corto sobre el impacto del trabajo. Otras iglesias comenzaron a buscar al padre Francisco para saber cómo podían implementar políticas similares. El propio obispo usó la iglesia como ejemplo en conferencias y encuentros. Pero quizás el momento más significativo llegó en un día común, casi 2 años después de aquel domingo del bautizo. Era una mañana de sábado, e Ignacio estaba en el patio ayudando con el entrenamiento cuando escuchó un carro detenerse frente a la casa. Escuchó pasos acercándose y una voz que no reconocía. «¿Señor Ignacio?» «Sí. Mi nombre es Hugo. Vine desde Veracruz para conocerlo». «¿Veracruz?» Ignacio estaba sorprendido. «Eso es un viaje largo. ¿Qué lo trae aquí?» «Escuché su historia», dijo Hugo, y había emoción en su voz. «Escuché sobre cómo lo rechazaron en la iglesia y cómo eso se transformó en algo hermoso, y necesitaba venir aquí personalmente para decirle gracias». «¿Gracias? ¿Por qué?» «Porque yo también soy ciego. Perdí la vista hace 3 años, y también tengo un perro guía. Pero en mi ciudad todavía enfrento prejuicios todos los días, lugares que se niegan a dejarme entrar, personas que me miran como si yo fuera un problema». Hugo respiró profundamente antes de continuar. «Pero cuando escuché su historia, cuando escuché cómo usted transformó el rechazo en cambio, eso me dio esperanza, me dio fuerzas para seguir luchando,
para no rendirme. Ignacio no sabía qué decir. Nunca había pensado que su historia podría llegar tan lejos. Y no soy solo yo, continuó Hugo. Hay un grupo de nosotros en Veracruz, todos ciegos o con otras discapacidades, todos con perros de servicio, y todos inspirados por lo que usted hizo aquí. Nos estamos organizando, exigiendo nuestros derechos, creando cambio. Él puso algo en las manos de Ignacio. Era una placa de madera con letras en braille. Esto es un mensaje de todos nosotros. Dice, usted comenzó una revolución de amor. Ignacio pasó los dedos por las letras en braille, leyendo el mensaje. Las lágrimas comenzaron a caer libremente. Yo no quería comenzar una revolución, dijo él con la voz quebrada. Solo quería ir al bautizo de mi nieta. Y a veces los cambios más grandes comienzan con los deseos más pequeños, respondió Hugo. Usted no quería cambiar el mundo, pero lo cambió, para mí, para mi comunidad, para tantas otras personas. Carlos se quedó todo el día, conociendo el proyecto, conversando con los voluntarios, jugando con los perros. Antes de irse, abrazó a Ignacio con fuerza. Sigue haciendo lo que estás haciendo, porque cada perro que entrenas, cada persona que ayudas, eso crea ondas. Y esas ondas están llegando a lugares que ni te imaginas. Después de que Carlos se fue, Ignacio se quedó sentado en el patio por un largo rato, Astro recostado a sus pies. Pensó en todo lo que había sucedido en los últimos 2 años. Cómo todo había comenzado con un simple rechazo en la puerta de un templo. Pensó en Gerardo y Arturo, que se habían transformado de antagonistas en sus más grandes aliados. Pensó en Javier, cuya jornada de transformación había sido tan profunda. Pensó en Mateo, que encontró su voz. Pensó en Jimena, que encontró su fuerza. Pensó en doña Guadalupe, que venció su miedo de décadas. Y pensó en Astro, el compañero leal que había estado a su lado a través de todo. Hicimos algo bueno, ¿verdad, amigo?, dijo, acariciando la cabeza del perro. Astro respondió como siempre lo hacía, moviendo la cola y colocando la cabeza en el regazo de Ignacio. No necesitaba palabras. El amor se entendía perfectamente. Fin de la historia. Ahora cuéntanos qué te pareció esta historia. ¿Crees que Ignacio marcó la diferencia al no rendirse? Deja en los comentarios tu opinión sincera sobre esta transformación, que comenzó con un simple rechazo y se convirtió en un movimiento de amor e inclusión. Si te gustó esta historia, no olvides dejar tu like y, sobre todo, suscríbete al canal para no perderte otras historias emocionantes como esta. Gracias por tu compañía.